Muy buenas a todos los estudiantes que se encuentran presentes en la clase de lógica y razonamiento jurídico. Vamos el día de hoy con la segunda sesión del curso. Entonces, dentro de la asignatura tenemos, como lo habíamos dicho, la clase pasada, por hacer una especie de recorderis, pues hicimos la presentación del curso y algunos aspectos de carácter metodológico y que tienen que ver con la pedagogía, con el modelo pedagógico utilizado en la Escuela de Derecho de la Universidad del CIPU, que es el modelo por competencias que, en caso que tengan alguna duda sobre este modelo, sobre sus conceptos y clasificaciones, pueden acudir al primer video cargado en el campus virtual y en el canal de YouTube de la Universidad del CIPU, seccional Cartagena. Rápidamente podemos decir acerca de la clase pasada, estuvimos hablando sobre el concepto de lógica y hicimos alusión a una serie de pensadores que trabajan esta noción. Hablamos de Leibniz, por ejemplo, hablamos de John Locke, hablamos de Immanuel Kant y hablamos sucinta y brevemente sobre Hegel. Para Kant, sostuvimos la lógica son las reglas necesarias del entendimiento, las reglas necesarias para la comprensión de la razón o del entendimiento humano. En el caso de Hegel, la lógica hace alusión a la ciencia de una idea pura, la ciencia de la idea pura, ¿no? Las abstracciones en tanto ese conjunto de categorías que necesitan los seres humanos para pensar los conceptos, ¿no? Entonces, esto es lo que este par de filósofos alemanes, Hegel y Kant, consideran como la lógica. El día de hoy nos corresponde el segundo objetivo, que tiene que ver con la disciplina argumentativa de la lógica. Disciplina argumentativa. Y para trabajar este tema propongo acudir a un texto de un profesor español, el profesor Vicente Muñoz Delgado, de la Universidad de Salamanca, que ha publicado ya varias cosas sobre la historia de la lógica y propongo utilizar este trabajo. Lo pueden consultar acá en este punto. Aquí lo tenemos, consideraciones sobre la historia de la lógica, sobre la lógica y su historia, Vicente Muñoz Delgado, que se encuentra en la revista Crítica de Libros, que se puede ubicar fácilmente en la web, en Google. Colocan este nombre y les aparece fácilmente. De igual manera, en el campus virtual se encuentra agregado el link donde pueden hallar el artículo. Bien, propongo entonces hacer una revisión de este trabajo y clasificar entonces o manifestar que la lógica se ha fragmentado. Históricamente la lógica se ha fragmentado en diversas partes que cada una va a corresponder a un momento histórico muy particular. Y aquí entonces la relación entre historia y lógica nos permite de esa forma analizar y comprender los desarrollos históricos de la lógica, los diferentes autores, líneas de trabajo y comprensión de la misma que han sido precisamente utilizados, ¿no? En este recorrido histórico que vamos a plantear en la clase del día de hoy, podemos entonces analizar cómo la lógica, pese a caracterizarse por la idea de neutralidad y cientificidad, ha tenido unos cambios. Entonces la idea de ciencia no va a ser lo mismo en todos los periodos históricos. Vale la pena acá recordar la clasificación que se ha hecho en la historia, ¿no? Ustedes saben que la historia suele ser dividida, por supuesto, desde el mundo occidental, ¿no? Desde el mundo, si se quiere, de la Avia Yala, desde el mundo de América Latina, ese era el nombre con el cual era catalogado América Latina antes de pasar a llamarse América Latina. Pero vámonos a una descripción occidental, porque la lógica es eminentemente occidental. Tiene un origen de nacimiento muy claro. Bien, la historia suele partirse en cuatro partes, suele dividirse en cuatro partes, ¿no? Clásicamente en los cursos de filosofía política, de filosofía, de ciencia política, de antropología, de historia del derecho, de historia de la filosofía, de historia de la sociología, de historia del arte, por ejemplo, se parte de
¿cómo decirlo?, de este mismo recorrido, ¿no? La historia nace fundamentalmente en Grecia. En Grecia nace, por supuesto, la política. En Grecia nace el arte, ¿no? Y Grecia va a considerarse como un momento histórico en donde hay una disciplina particular que surge, ¿no? La política, teniendo en cuenta el origen de la democracia. Democracia, ¿no? Ahí nace o surge o se dan las condiciones históricas para el surgimiento de la política en tanto estudio de la democracia. Democracia es la participación del pueblo, ¿no? Históricamente el concepto de democracia ha sido entendido de esa manera, ¿no? Y la política entonces nacería como una necesidad para estudiar el concepto de democracia y la organización que planteaba la sociedad griega a partir justamente de ese modelo democrático, ¿no? Hay una decadencia en Grecia, ¿no?, que incluso ya es anticipada desde la misma aparición en ese momento de tres de los más grandes filósofos y pensadores del mundo griego: Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Jagger, un autor de un texto que se llama La Paideia, en La Paideia Jagger sostiene que la aparición de Sócrates, Platón y Aristóteles en el mundo griego fue al mismo tiempo o concordaba con la emergencia de la crisis de la democracia. La crisis de la democracia. Los griegos le tenían mucho miedo a lo que ellos llamaban la estasis. La estasis era el desorden, ¿no? La estasis era esa fragmentación del pueblo. Eso que hoy en día, por ejemplo, está sucediendo en Venezuela, ¿no? Bien, esta crisis de la democracia y otros factores, por supuesto un poco más adelante, conllevarían entonces no a una decadencia, pero sí a una crisis en el mundo romano, no, en el mundo griego, perdón. Y justamente, ya lo anticipé, justamente emerge entonces el segundo gran momento histórico. El primero es Grecia. El segundo gran momento histórico sería Roma, ¿no? Un profesor muy conocido de Derecho en Colombia decía que Grecia es a la política como Roma es al derecho. Ustedes saben que en casi todos los textos acerca del origen del derecho, o más adelante la ciencia jurídica en sentido moderno, pues va a ser Roma, ¿no? La codificación, el derecho codificado, el derecho en tanto establecimiento de la regulación de la sociedad en un código, en una norma. Ya en la modernidad, esta codificación va a surgir una especie de transmutación en lo que sería la Constitución. De eso estaremos hablando en las últimas clases, acerca de la posible relación entre lógica y constitucionalismo, entre lógica y derechos fundamentales, ¿no? La operación de traducir el concepto y el contenido de los derechos fundamentales utilizando herramientas de la lógica. Bien, volvemos entonces a Roma. Roma entonces se va a caracterizar por ser un momento en donde el Imperio Romano necesitaba de la codificación como una manera de organizar su sociedad, ¿no? Esto pasaron muchísimos siglos, ¿no?, hasta que vendría precisamente una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de entender el mundo. Algunos ya hablan de teocracia, ¿no?, que sería el tercer momento, que es la Edad Media. La Edad Media. Hay un trabajo que pueden utilizar, que también lo he cargado en la plataforma virtual del profesor italiano Mauricio Fioravanti, que se llama La Constitución de la Antigüedad a nuestros días. La Constitución de la Antigüedad a nuestros días. Es un trabajo publicado por la editorial Trota, es un ensayo bastante corto que aporta herramientas suficientes para entender esta historia que estoy tratando de contar. Por supuesto que esta historia es problemática y ahora en esta parte hago un paréntesis que me parece que es significativo detenerlo muy rápidamente en esto, ¿no? Bien, la Edad Media entonces es organizada por Dios. El hombre
Ahora, Dios reemplaza al hombre. Bueno, en Roma esto por supuesto ya tenía una importancia muy significativa, ¿no? ¿Qué podemos decir o qué nos interesa frente al respecto de esta tercera etapa? La Edad Media entonces estaría caracterizada por una clasificación social donde el clero, por supuesto las clases sociales, recordemos que ya se podía hablar de la idea de clases sociales e incluso era, era posible hablar incluso de rebeldías o de revoluciones, como bien nos sostiene la profesora italiana Silvia Federici en Calibán y la Bruja. Las mujeres utilizaron, por ejemplo, la herejía como una forma de rebeldizarse frente al orden social establecido por la Iglesia Católica, ¿no? Y los tribunales de Inquisición, que se expandieron por diversas partes del mundo, en el mundo americano, en México, en Perú y en Colombia, en Cartagena, uno de los más significativos, fueron una forma precisamente de oprimir esas rebeldías o esas manifestaciones rebeldes de las mujeres que utilizaron, repito, la brujería como eh, catapulta para la revolución, para la resistencia. Bien, este mundo o esta organización social también entra en declive, también entra en crisis y va a aparecer tal vez uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad, ¿no? Para Enrique Dussel el más importante, la modernidad. La modernidad entonces desplaza a Dios. Nietzsche, filósofo alemán Nietzsche, hablaría de la muerte de Dios. Dice, no se trata acá de que la gente deja de creer en Dios, sino que más bien se trata de el desplazamiento de el hombre por Dios. Dios es desplazado por el hombre, ¿no? Ahora es la razón, ¿no? Recordemos cómo los revolucionarios franceses, por ejemplo, en París, destruían o destruyeron algunos monumentos cristianos y colocaron a una nueva diosa, que esa diosa era la razón. Eso es fundamental, ¿no? La modernidad, la ciencia y, por supuesto, el origen del capital, el origen del capitalismo, el nacimiento del capitalismo, ¿no? Y como quinto escenario, para concluir la primera parte de la clase, que es el recorrido histórico, luego ensamblamos entonces la lógica dentro de este recorrido histórico. Bien, lo que Lyotard, un filósofo francés, llama la posmodernidad. Modernidad, posmodernidad. La posmodernidad implicaría varias cuestiones, que podríamos, bueno, en primer lugar es un momento histórico bastante complejo y por ende al tratar de conceptualizarlo, pues nos enfrentamos precisamente a una dificultad del lenguaje o de las categorías conceptuales para atrapar esa realidad. Sin embargo, hay una serie de autores que han hecho un esfuerzo por definir la modernidad, la posmodernidad, perdón, y diferenciarla de la modernidad, ¿no? Dentro de esos trabajos podemos encontrar un par de pensadores eh, que trabajan en los Estados Unidos, Perry Anderson y el profesor de filiación marxista, Frederick Jameson, ¿no? Que en un pequeño texto, lo tengo acá en la mano, llamado Posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo tardío, publicado en el año de 1984, sostiene Jameson que la posmodernidad eh, puede entenderse como el surgimiento de los cinco siguientes elementos, ¿no? Las cinco siguientes características, ¿no? En primer lugar, estaríamos ante la presencia de un capitalismo multinacional que ya no funciona en localidades o en nacionalidades, sino que necesita interconectar esas nacionalidades y esas localidades. Necesita conectar lo transnacional con lo nacional, lo transnacional con lo local, ¿no? La experiencia subjetiva con lo transnacional. En segundo lugar, tendríamos lo que este autor Jameson llama la implosión monumental de sus cánones, la implosión monumental de los cánones de qué después, justamente de las disciplinas, ¿no? Hay una implosión monumental de las disciplinas. Esta implosión monumental de los cánones tiene que ver entonces con
una especie de rompimiento que se da acerca de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, para hacer estudios sobre el derecho es necesario acudir a otro tipo de disciplinas como la psicología, la filosofía, la antropología. No hay un cruce en cuanto a los objetos de conocimiento. Debe haber una interrelación entre las disciplinas, ¿no? Algo que Jameson y Anderson catalogan como un elemento esencial de la posmodernidad. En tercer lugar, asistimos a, dice, cito acá comillas, el desmoronamiento de un orden económico basado en la producción industrial había debilitado las formas tradicionales de clasificación social basadas en la idea de la clase, es decir, trabajadores capitalistas, y había permitido la proliferación de otras formas de identificación social en las que surgían identidades basadas predominantemente en el género y la raza, con una tendencia hacia la fragmentación en detrimento de la idea de una nueva identidad universal. Pasamos de la idea de clases sociales, pobres, ricos, trabajadores, proletarios, y se asiste entonces al nacimiento de unas categorías fragmentadas o particulares que luchan por la individualidad, llamadas movimientos sociales, no raza, la idea de raza o la idea de género. En un cuarto momento, dicen los autores, asistimos a una especie de dilema político. Las derechas rechazaban el proceso de la posmodernidad, pues veían en este el derrumbe de toda institución y todo límite precedente, pero a la vez, se beneficiaban de la expansión global y del afianzamiento de un capitalismo sin antagonismo. Eso le pasa a la derecha. Por su parte, la izquierda se resistía a introducirlo en su horizonte de acción, aunque lograban advertir las posibilidades emancipatorias del despliegue nivelador del movimiento postmoderno. Veamos, cierro comillas. Es decir, que hay una crisis que por un lado la derecha se manifiesta en contra de la posmodernidad, pero al mismo tiempo se adhiere a ella en virtud de que la posmodernidad sería el escenario actual perfecto e idóneo para la expansión del capitalismo multinacional. Por otro lado, tendríamos que la izquierda tendría necesariamente que rechazarlo, toda vez que recordemos que una de las categorías y de los movimientos teóricos más influyentes en la izquierda occidental va a ser justamente el marxismo, ¿no? Entonces, despreciar la idea de clases sociales, que hace parte de la médula o de la columna vertebral del marxismo, era entonces despreciar el marxismo, y eso la izquierda no puede darse el lujo de despreciar una categoría tan significativa como la idea de clases sociales y lucha de clases propia del pensamiento marxista. Finalmente, dice Anderson y Jameson, esto nos llevaría a un quinto ingrediente del fenómeno posmoderno. Los cuatro elementos que acabo de mencionar convergen entonces, dándonos un quinto elemento que es la idea de un nuevo sujeto. Es el sujeto de la posmodernidad, o si se quiere, el sujeto de nuestros días. ¿En qué consiste ese sujeto? Dice, cito acá otro trabajo voy a terminar esta parte con un texto que se llama Derecho y Psicoanálisis. Pueden ver acá. También dejé esta referencia bibliográfica en el campus virtual, por si a alguno le llama la atención y quiere un poco profundizar sobre la relación entre derecho y psicoanálisis y la posmodernidad, podría utilizar este interesante texto de Juan Felipe García Arboleda y otros autores. Finalmente termina diciendo García Arboleda, un profesor de la Universidad Javeriana acá de Colombia, leo: un nuevo sujeto que se autoconcebía como el artífice de la disolución de las restricciones de las costumbres, que se había desligado de las instituciones tradicionales y estaba atravesado por una nueva experiencia del tiempo, ya que Jameson describió como una nostalgia del presente, en la que se perdía toda atadura con el sentido mismo del pasado, que es el sujeto de la posmodernidad, un sujeto acrítico, un sujeto desinteresado por las luchas sociales, un sujeto cuya única y principal preocupación es la adaptación
de su proyecto de vida a la lógica cultural del capitalismo, que por ende rechaza y forcluye o excluye la idea de resistencia o la idea de emancipación en tanto proyecto que permite generar condiciones igualitarias y condiciones de libertad en una sociedad, ¿no? Un sujeto más interesado por el procedimiento que por la materia, que por la forma que por la materia, un sujeto más interesado en una estética banal que en cuanto al contenido de esta misma. Podemos colocar como ejemplo la música actual, la música más escuchada, en donde lo más importante es una estética banal, si es que se puede llamar estética, y hay un desprecio, un olvido y una indiferencia total en cuanto a los contenidos que se producen. Cualquier cosa podría ser arte. Zizek, un filósofo esloveno, dice que cualquier cosa, cualquier basura puede elevarse a la dignidad de arte. Ese es el sujeto de la posmodernidad. Bien, tenemos entonces hasta acá el recorrido histórico, que nos llevaría por 5 grandes momentos, que son Grecia, Roma, Edad Media, modernidad y posmodernidad. Vamos a ver en esta segunda parte cómo la lógica se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, cuáles han sido sus movimientos, cuáles han sido sus conceptos, cuáles han sido aquellos autores que han hablado de ella, aquellos autores que nos han enseñado qué es la lógica, ¿no? Y bueno, este punto lo veremos al final de la clase. Vamos a escuchar unos breves videos que he seleccionado especialmente para la clase del día de hoy, de un profesor, Juan Abelardo Hernández Franco, de la Universidad Panamericana de México, un profesor que ha estudiado ampliamente las relaciones entre lógica y razonamiento jurídico y hace precisamente una especie de recorrido que, de la mano con el primer profesor que les mencioné, con Vicente Muñoz Delgado, podemos entonces comprender un poco mejor el tema que nos convoca el día de hoy. Dejamos esto un poco para acá. Bien. Bueno, les había dicho que íbamos a hacer un pequeño paréntesis acerca de esta categorización porque resulta ser bastante compleja dicha categorización, ¿no? Bien, ¿en qué sentido es compleja? Ustedes a lo mejor han notado que con América Latina, Asia, en particular África y América Latina, constituyen lo que Erich Wolf, se pronuncia Wolf, W-O-L-F, Erich Wolf, llama los pueblos sin historia. Es decir, cuando usted, por ejemplo, lee, en la clase pasada lo estaba mencionando, historia de la filosofía de Hegel, América Latina no aparece ahí. Cuando usted lee, por ejemplo, historia de la filosofía o los textos de historia y de filosofía de Immanuel Kant, América Latina tampoco aparece en este escenario. Son pueblos que no hablan porque son pueblos que no tienen historia. Ellos producen doxa, estos son expresiones clásicas, doxa y epísteme. La doxa tiene que ver con opinar. Cualquiera puede opinar, un campesino puede opinar, ¿no? Produce doxa, produce opinión, pero no produce conocimiento. El conocimiento es aquel que es digno de ser llevado a una discusión. La opinión la producen los filósofos, por ejemplo, los gobernantes, los juristas, ¿no? Pero el problema va más allá, porque es que no podemos decir entonces, o no podemos basarnos, esto me parece que es bastante ingenuo, entonces decir, bueno, como usted produce doxio, usted no puede hablar porque usted es ignorante. Como usted produce conocimiento, usted es el sabio, usted sí tiene el derecho de hablar. Su conocimiento tiene dignidad de ser epísteme, de ser saber, de ser válido, de ser científico, ¿no? Uno de los grandes problemas que arroja esto es que el sabio y el ignorante, fundamental esto, ¿no? Esto es un postulado de las teorías críticas del derecho. El sabio y el ignorante son dos categorías construidas. Son dos categorías construidas por la modernidad. Y como son construidas, pueden ser deconstruidas, o digamos en términos precisos, pueden ser destruidas. Puede resistirse a esa clasificación. Hay que romper
el lugar privilegiado del conocimiento, ¿no? Un postulado supremamente llamativo del saber psicoanalítico. Bien, vamos entonces, eso como para cuestionar un poco esta clasificación que, repito, se torna bastante polémica. Voy a utilizar para esta presentación un texto que también mencioné en la clase pasada, pero solo en algunas apartes. Acá está Hegel, de Jean-Michel Palmier, ¿no? Donde hay un estudio sistemático sobre la obra de Hegel, pero solamente en algunas partes, porque recordemos que Hegel también nos habló del pensamiento griego, ¿no? Y en algunas partes del pensamiento romano, pero en este caso me voy a basar en el del profesor Vicente Muñoz, que ya les había anunciado, para finalmente escuchar a Juan Abelardo Hernández Franco y tratar de darle un poco de dinámica a la clase, ¿no? Para ver que este tipo de modalidades son interesantes desde el punto de vista virtual, pero resultan ser bastante problemáticas y nos conllevan a una serie de retos en la medida en que estamos ante una ausencia. Estamos presentes pero ausentes. Recordemos la idea de la presencia ausente de Zizek. Bien. Bueno, la argumentación acerca de la lógica, de la historia de la lógica propuesta por el profesor Vicente Muñoz Delgado, tiene que ver con que la lógica antiguo-medieval, recordando la lógica aristotélica del silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? Y gran parte de la moderna, estamos haciendo aquí alusión a las clasificaciones antigua, Grecia, Roma, moderna, de las revoluciones en adelante, ¿no? Es concebida como un órgano de la razón discursiva. Es decir, la lógica hace parte, o es una estructura, un elemento que le permite a la razón manifestarse, que le permite a la razón, o que nos permite a nosotros entender la razón, para nosotros a su vez entender el mundo. Las reglas de las que nos hablaba el filósofo Kant, las reglas necesarias del entendimiento, ¿no? Entonces, para Vicente Muñoz, es concebida como un órgano de la razón discursiva en ese sentido. Fue considerada, tengo acá mis apuntes, como una parte de la filosofía. La lógica, ojo, habíamos dicho que John Stuart Mill consideraba la lógica como algo que se derivaba de la psicología. Para algunos filósofos, como Vicente Muñoz, la lógica no se deriva de la psicología, sino que se deriva de la filosofía, ¿no? Entonces tenemos que la filosofía, o la lógica, perdón, es una rama de la filosofía y no de la psicología. Tenemos dos vertientes, la de Muñoz y la de Stuart Mill. Dentro de este horizonte, es decir, dentro de esa perspectiva que entiende a la lógica como una subdivisión, como una ramificación o como una diversificación de la filosofía, nunca hubo una separación tajante entre forma y contenido. Ojo, no se pueden separar forma y contenido, aunque haya sido calificada acertadamente como lógica formal y como lógica material. Tenemos ya entonces acá la primera clasificación de la lógica. Hacer lógica es categorizar, hacer lógica es clasificar, hacer lógica es hacer taxonomía. Existe un blanco, existe un negro, existe una claridad, existe una oscuridad, existe lo positivo, existe lo negativo. Eso es hacer lógica, ¿no? Pero ya tenemos la primera clasificación de la lógica. Lógica formal y lógica material. Sin embargo, para la rama de la filosofía que considera que la lógica se deriva de la filosofía, no es posible separar abruptamente, radicalmente, la forma de la materia. Hay una conexión, ¿no? La evolución de la ciencia moderna, en especial del pensamiento matemático, da origen a la lógica como disciplina exacta. Ya entonces, ojo, frente a ese debate aparece la matemática y le da carácter científico, ojo, la matemática le da carácter científico a la lógica, llamándose ahora entonces lógica matemática. Esta es considerada, nos dice Vicente, esta es considerada como una importante realización de nuestro mundo cultural y su crédito aumentó por las aplicaciones a computadores y mecanismos automáticos, ¿no? Hoy en día se habla de inteligencia artificial. Es una lógica matemática.
construida principalmente por matemáticos que emplean métodos aritméticos, algebraicos, analíticos, topológicos o axiológicos. La topología tiene que ver mucho con la lógica, ¿no? Se logra un mayor tipo de abstracción y una mayor autonomía de lo formal. Esto en lo que tiene que ver, por supuesto, frente a los contenidos. Esta lógica, entonces, en este segundo punto, va a tener entonces unos desarrollos. Vamos a ver entonces cuáles son esos postulados o esos desarrollos que la lógica tiene en diferentes momentos, en diferentes escenarios históricos. Como fruto de estos dos desarrollos, lógica formal y lógica material, apareció la doctrina de las dos lógicas contrapuestas o enemigas, o, según algunos, lógicas complementarias, lógica formal y lógica material. Recordemos a uno de los autores más importantes en este tema, como lo fue el pensador Bertrand Russell en Historia de la Filosofía Occidental y Carnot en Antigua y Nueva Lógica, publicado en diferentes revistas alemanas ya hace algunos años. En Carnot, en lo que se conoció como el neopositivismo lógico. Recordemos que hubo una relación entre positivismo y lógica. De hecho, una vertiente del positivismo jurídico utiliza fuertemente la lógica, incluso una vertiente actual, la de Eugenio Bulligin, Alchurron y un profesor colombiano, Andrés Botero, tiene algunos trabajos sobre lógica en la actualidad. ¿No? Estos diferentes métodos de análisis del lenguaje y de búsquedas de estructuras formales, recordemos que la lógica tiene que ver con la construcción de estructuras formales para comprender entonces el mundo. Condujeron a una progresiva revalorización de la lógica matemática y postmatemática, y especialmente del agregado de la antigua Grecia. Como lo afirman Neil, comillas, tras siglos de incuria o de desprecio, los logros de los lógicos medievales que nos eran accesibles a través de libros impresos a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, han sido reconsiderados a la luz de los descubrimientos de la lógica moderna. La lógica moderna reconceptualiza y redescubre, reconstruye, reactualiza y plantea nuevos debates acerca de la lógica antigua, ¿no? Como no hay un desprecio, sino hay más bien una especie de dialéctica hegeliana. Han sido entonces revalorizados, ¿no? En esto ha habido muchas exageraciones que la historiografía va recorriendo, como ya había observado algunos autores. Si es de probable exagerar la ruptura entre la vieja y la nueva lógica, sería aún mucho más de probable minimizar la importancia de la novedad que de lo antiguo. Tendríamos otras categorías tenemos aquí. Tenemos lógica formal y lógica material, ¿no? Tenemos estructuras formales, que son una de las razones de ser de la lógica, pero también tenemos la lógica antigua y la lógica moderna, ¿no? Lógica antigua y lógica moderna, ¿no? Estamos así, planteando algunos conceptos, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Eso en diferentes partes, o para algunos autores más bien, desaparece la oposición entre lógica antigua y lógica moderna. No hay ninguna oposición. La lógica de los filósofos y la lógica de los matemáticos, brillando con mayor claridad una cierta unidad entre las normas de razonar. Es decir, que para algunos autores esa oposición entre lógica antigua, lógica aristotélica y lógica moderna es más bien un pseudo problema. Es decir, es algo que no se presenta, ¿no? Es algo que ha sido más bien imaginado y que puede resolverse ese conflicto. Hay una conciliación, hay una especie de matrimonio, ¿no? Ese es un divorcio falso, dirían algunos autores, como Bertrand Russell, por ejemplo. Y el precio entonces de esta formalización, por supuesto, de la lógica formal, no, eso es de lo que estamos hablando, sería la neutralización filosófica de la lógica escolástica, de la lógica medieval, ¿no? Desligable e indispensable tanto de la lógica de la filosofía antigua como de la moderna, ¿no? Aquí vemos entonces que sería más bien un pseudo problema, ¿no?
Bien, hay un momento muy importante, un momento fundamental de la lógica que ha sido trabajado desde diferentes escenarios del conocimiento filosófico, que es la relación entre lógica y dialéctica. El filósofo Hegel, ¿no?, va a definir la dialéctica, por supuesto, de una manera bastante particular. Veamos acá cómo Hegel nos conceptualiza este tipo de cuestiones de qué es la dialéctica, para entonces entrar a establecer los puntos de conexión entre lógica y dialéctica. Estos son conceptos complejos, ¿no?, conceptos que derivan de las matemáticas y de estructuras formales. De ahí, por ende, la complejidad y la profundidad a la cual hay que llegar para tratar de entenderlos y, por supuesto, establecer vínculos o posibles vínculos con el conocimiento y la epistemología jurídica. Vamos acá con las citas de Hegel. Hegel, en uno de sus textos más difíciles de entender, pero al mismo tiempo uno de sus trabajos más importantes en la fenomenología del espíritu, sostiene que la dialéctica es un movimiento en el cual el espíritu tiene que atravesar para poderse desarrollar. El espíritu puede ser considerado en este punto de diferentes maneras. Puede ser así, por ejemplo, abordado como esa interioridad o como esa radicalidad individual de cada uno, aquello que nos traza en tanto sujeto, aquello que nos traza en tanto nuestra experiencia, aquello que me marca y que otro no lo puede tener, ¿no?, la propia experiencia del sujeto, ¿no? El espíritu tiene que pasar entonces por una serie de movimientos en donde va a irse desarrollando y avanzando a encontrar un estadio superior, ¿no? El bebé que llega a ser viejo, pero que la mente lo va desarrollando, ¿no? Dice Hegel que en un primer momento lo plantea de la siguiente manera. Hay la lucha de las autoconciencias, plantea Hegel. ¿Qué significa esto? El ser humano está mediado por el deseo. Hegel decía, el deseo es el deseo del otro. En tanto mi deseo no puede existir, en tanto no existe un otro que esté presente, ¿no? Eso lleva al ser humano a una fuerte contradicción. Hegel habla, o algunos hegelianos hablan de una especie, un atolladero. Si es la palabra, o por lo menos la traducción que se hace en algunos libros al castellano. Este atolladero consiste en dos grandes figuras que Hegel llama el amo y el esclavo. Hegel dice lo siguiente: el amo es aquel que ha aceptado el riesgo de la muerte por la libertad. Para ser libre es necesario arriesgarse con la muerte, pero para ser amo se debió ser esclavo, toda vez que el esclavo tiene que desear ser el amo para superarse, ¿no? Una vez sale de ese atolladero, Hegel dice entonces que el espíritu ya comienza a desarrollarse, empieza a tener una especie de materialización superior, ¿no? Y pasa de ser un espíritu subjetivo a ser la segunda fase del espíritu, el espíritu objetivo. Espíritu objetivo. El espíritu objetivo se va a ir desarrollando a lo largo de la historia, dice Hegel. Dice primero en la ciudad griega, volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso ese recorrido tan importante de plantear Grecia, Roma, Edad Media, modernidad, posmodernidad. En Grecia el espíritu se estaba desarrollando con las ideas de la democracia, por ejemplo, con las ideas del estasis, con las ideas del demos, del pueblo. Ese espíritu se va a ir desarrollando más dice Hegel, en un segundo momento histórico, como lo fue el Imperio Romano, ¿no? Más adelante alcanza el punto, si se quiere, culmine, ¿no?, la Revolución Francesa. Y finalmente en el idealismo alemán, el movimiento filosófico del cual hacía parte este gran filósofo, el espíritu alcanza su punto máximo en lo que Hegel va a denominar textualmente
el saber absoluto, el saber absoluto, el saber absoluto, ¿dónde está representado? En que el hombre ya no va a ser representado por otro hombre, sino que va a ser representado por el Estado. Ojo, el Estado es la máxima representación del espíritu. Eso en el caso colombiano, porque como ustedes se podrán dar cuenta, por supuesto que resulta bastante complejo, ¿no? Bastante complicado sostenerlo, ¿no? Pero bueno, en los postulados del mundo occidental se defiende y se materializa de esta manera. Bien, eso para más o menos entender un poco la dialéctica, ¿no? En esta concepción de la historia de la lógica, la relación con la dialéctica, como una forma de unidad expresada de varias formas, volvemos al recorrido histórico, griega, escolástica, india o forma matemática, como dividió en sus magnas obras de historia diversos autores, fue muy acatada, especialmente desde los sectores de predominio de la razón dialéctica. Volvemos al concepto de razón dialéctica de Theodor Adorno. Los ataques al formalismo provienen del mundo llamado socialista y del llamado capitalista. Aquí vemos entonces, ojo, las críticas al formalismo. Las críticas al formalismo se dan, o las críticas a la lógica formal, se van van a provenir específicamente del pensamiento marxista, ¿no? De las obras de Marx, de sus intérpretes, por ejemplo, se van entonces a derivar una serie de cuestionamientos o reflexiones críticas frente a los postulados de las estructuras formales o de interpretar la realidad meramente a partir de estructuras formales y sin tener en cuenta los contenidos y las condiciones particulares en las cuales habita el sujeto, que son, por supuesto, condiciones desiguales. Marx traza entonces la necesidad de reconceptualizar la idea de clases sociales para pensar el mundo frente a los postulados de la lógica, ¿no? ¿En qué consiste esto? En primer lugar, los marxistas protestan contra la separación entre forma y contenido, una separación propia del derecho. Aquí vamos a ir utilizando y ensamblando la lógica con el derecho. Forma y materia. Derecho material, derecho sustancial. Derecho procesal, derecho sustancial, perdón. Sustancial, procesal. El sustancial es más importante que el procesal, pero uno va a una institución, hay instituciones, no voy a mencionar el nombre, que usted presenta un derecho de petición o presenta una acción de tutela y ellos te responden rápidamente, pero te niegan el derecho. Entonces se cumple el procedimiento, pero no la forma, pero no el contenido, perdón. Los marxistas critican mucho contra esto, ¿no? Muchos tratados de lógica aparecidos entonces en las democracias, sobre todo en la democracia rusa, constituyen una apología de la lógica aristotélica que va a fortalecerse en el siglo XV y en el siglo XVI. Y algunos autores van a trabajar. Por su parte, la lógica formal fue defendida frente a los embates y a los ataques del marxismo, y el formalismo, se dice entonces, es un arma de la burguesía, es un arma de aquellos que detentan el poder, es una forma de cubrir el poder, ¿no? El derecho, dice Marx, es una cortina de humo que no nos permite ver las condiciones desiguales en las cuales habitamos determinados sujetos, ¿no? La filosofía soviética, ¿no?, marxista, de los años 50 se dedica a la exégesis de los clásicos, es decir, a la obra de autores como Karl Marx, Friedrich Engels y el mismo Lenin. Marx tuvo intención de escribir sobre el tema, pero en realidad lo deja sin precisión. Engels pretendió lo mismo, pero su pensamiento quedó muy incompleto y las notas que incorpora en la dialéctica de la naturaleza, una de las obras más importantes de Lenin. Lenin ocupa su destierro en Suiza analizando la lógica y la dialéctica de Hegel. Hegel escribió un texto que se llama Lógica, pero los acontecimientos de 1917 le impiden completar el tema y habría que limitarse a los cuadernos filosóficos de este autor, escritos entre el año de 1929 y 1930. La concepción básica de la dialéctica en la Unión Soviética sigue una línea de desarrollo, por supuesto, a partir de Marx, Engels y Lenin.
Se destacan mucho las tres famosas leyes, pasos de cambio y pasos cualitativos, aunque surgen diferentes en la exposición, dependiendo, por supuesto, del análisis y de la comprensión que de estas se vengan a desarrollar, ¿no? Hablamos que tiene que ver con las diversas concepciones de la lógica, ¿no? Y bueno, me quiero referir finalmente, como otro punto, a unas críticas que se hacen a cualidad de una reacción antiformalista frente a la lógica, ¿no? Las diferentes críticas, tanto marxistas, que mencioné rápidamente, y que el trabajo que les cargué en la plataforma virtual hay una explicación mucho más sucinta acerca de este tema, ¿no? Esta reacción antiformalista, digamos que tiene diferentes aristas, ¿no? Es trabajada, por ejemplo, por el pensador Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, en el año de 1945, y que aparecerá con un trabajo que se conoce como las investigaciones filosóficas, aunque si bien es cierto no se trata directamente de la filosofía de las ciencias, hay dos grandes fundamentos acá que interesan para la crítica o para el postulado antiformalista. El primero tiene que ver con el supuesto de que hay enunciados atómicos que dan fundamento infalible a la ciencia y el supuesto de que las diferentes funciones del lenguaje se pueden limitar a aserciones analizables en términos del lenguaje. Y la segunda tendría que ver con llamar la atención acerca de la rigidez de la distinción entre los juicios analíticos y juicios sintéticos planteados por el filósofo Immanuel Kant, una crítica de Wittgenstein a el filósofo Immanuel Kant, ¿no? Bien, vamos ahora entonces a ver unos pequeños videos que, repito, he seleccionado especialmente para esta clase del profesor Juan Abelardo Hernández Franco y que nos sirven para comprender un poco la lógica. Bien, el profesor Juan Abelardo Hernández Franco, como ya había hecho referencia, ha escrito un sinnúmero de trabajos sobre las relaciones entre lógica y derecho y ha trabajado incansablemente una serie de autores que han estudiado este tema y trata de poner de presente cómo la lógica se convierte, cómo la lógica es indiscutiblemente una de las herramientas vitales y necesarias para dar respuesta a los problemas y a los conflictos jurídicos. Entonces veamos estos videos muy cortos de Juan Abelardo Hernández Franco y hagamos algunos comentarios y por supuesto las preguntas me pueden pasar al correo electrónico. ¿No? ¿A qué libro te refieres para lo que es el proyecto de código civil alemán, el que llaman el Allgemeine Gesetzbuch, el AGB, como lo llaman, que es el prototipo del primer código civil que va a haber en la historia de la humanidad. Que de hecho los contemporáneos y los grandes filósofos que coexisten en esta época son Kant y Hegel. Pero curiosamente ninguno de los dos es realmente importante para el desarrollo del proyecto del libro como tal, ni del desarrollo jurídico en su trasfondo. Los verdaderos filósofos del derecho no son ni Kant ni Hegel en este momento histórico. Es un pensador alemán que se apellida Suárez, un alemán que tiene un trasfondo familiar español, y él es el gran teórico filósofo del derecho alemán. Leibniz, por ejemplo, era jurista, y hace 100 años antes de iniciar el proyecto, él había sentado las bases para el desarrollo de razonamiento jurídico a través del Código Civil alemán. Déjame comentarte que es un periodo interesante porque precisamente tratan de averiguar cómo debe pensar un abogado y cómo debe resolver los problemas un jurista. Y es un misterio que se va dando a lo largo de la historia, hasta que en 1666 aproximadamente, en el siglo XVII, Gottlieb Wilhelm Leibniz, desarrolla un sistema basado en el álgebra para evaluar y calcular todas las posibles relaciones jurídicas posibles, ¿no? Tiene un texto que se llama Ars Combinatoria y otro que se llama De Conditionibus, acerca de las
de la condicional, que es su tesis doctoral en Derecho de Jurisprudencia. Y cuando se da cuenta que puede tener todas las posibilidades sobre asuntos de mandato, lo que es comodato, cualquier tipo de contrato, le manda una carta al emperador Leopoldo y le dice: desarrolló un método para crear un primer código civil y que todo el mundo pueda razonar a partir de él. Entonces, si podemos hablar de un filósofo del derecho que expone la racionalidad jurídica, por primera vez es Leibniz. Y 100 años después, los seguidores de Leibniz desarrollan este proyecto de código civil alemán. Napoleón será el primero a sacar un código civil, pero obviamente están los antecedentes de estos tres. Entonces, como verás, Hegel y Kant son realmente poco relevantes en la historia de la conformación del código civil. Y totalmente, y se considera más bien que son personajes muy importantes. De hecho, se piensa mucho en la influencia kantiana o neokantiana. ¿Cuál es esta influencia? Bueno, en el siglo XX surgen los intérpretes de Kant. Bueno, desde finales del XIX están los intérpretes de Kant, lo que llaman las escuelas neokantianas. Y entre ellos, por ejemplo, está la escuela de Marburgo, donde destaca Edward Cohen, que es una de las personas que influye mucho en Hans Kelsen. Entonces ahí vemos perfectamente la conexión entre el pensamiento. Claro, pero no es Kant puro, es un Kant interpretado por Edward Cohen y estos miembros de la escuela de Marburg, que a su vez es profesor en el futuro de Kelsen. De hecho, que lo conoce a Kelsen en un verano en 1913. Y pues sí, tiene cierta influencia este autor en Kelsen. Aunque en este periodo histórico, realmente, si buscamos al trasfondo racional o el que le da la pista de cómo debe razonar un abogado o un experto en derecho a Hans Kelsen, no es ninguno de los neokantianos de la escuela de Marburg, es Sigmund Freud. ¿En serio? Hans Kelsen tiene una relación con otro abogado, con otro doctor en derecho, que se llama Hans Sachs, que en 1911 lo presenta con el mismo Sigmund Freud, y de hecho Hans Kelsen, por lo menos durante 11 años, forma parte del círculo psicoanalítico de Viena que asiste a las sesiones de los miércoles con Freud. Hay un par de conferencias, bueno, por lo menos hay un par de textos muy importantes que hacen referencia a una conferencia que dio Kelsen a petición de Freud, explicando cómo Totem y Tabú de Freud y la psicología de las masas son elementos que debe contemplar la teoría del Estado y el razonamiento jurídico. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ante la Ley. Estamos platicando con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, profesor de Filosofía, de Derecho, de Argumentación Jurídica de la Facultad de Derecho de la UP. Estamos platicando pues sobre razonamiento y argumentación jurídica. Sobre todo en el corte pasado platicábamos, Juan, más bien en el segmento pasado, pues sobre un poco la historia de cómo los diferentes pensadores han abordado este tema de cómo se razona, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Y nos comentabas un poco que pues en el siglo XVII hay un debate entre si el razonamiento jurídico es lógico o es por intuición, ¿no? ¿Y qué significa que sea por intuición y cuál sería el contraste con que fuera lógico? Bueno, efectivamente empieza en el 17, pero se va desarrollando hasta el 19 y principios del 20. El razonamiento intuitivo, por llamarlo de este modo, me gusta más llamarlo lógica operativa, porque es una lógica de acción. Hay quien piensa que es automático o no es un razonamiento que pueda formularse de un modo analítico, ponerlo por escrito como si fuera una fórmula matemática. Es decir, y esto les conflictuaba a los pensadores en ese momento. Bueno, y todavía nos conflictúa a muchos. Hay muchos jueces y abogados que piensan que realmente uno aprende a razonar jurídicamente por la experiencia, acumulando los casos. Y que con la experiencia que uno va acumulando va teniendo este conocimiento que no puede poner en papel, pero que puede de algún modo adquirir y que obtiene y que utiliza. Algunos dicen que es como cuando uno cocina, ¿no? Sí. Puedes anotar la receta de cocina, pero realmente lo que te da la experiencia de cocinar pues es preparar la comida y estarla preparando. Y mientras más comida prepares, más sabes cocinar. Y ciertamente hay quien no ha utilizado estas ideas y curiosamente, cuando se nos presenta un caso, no utilizamos la lógica. Lo primero que hacemos es una hipótesis intuitiva. Decimos, esto debe resolverse más o menos por este lado. Formulamos hipótesis.
Hay un lógico matemático que escribía cuentos para niños, que se llamaba Lewis Carroll, en el siglo XIX, autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero él era lógico matemático, ¿no? Dicen que cuando la reina Victoria le encantó el cuento, quería que le llevaran todos los libros de Lewis Carroll, y le llevaron por los tratados de lógica. Carroll tenía una hipótesis interesante al respecto. Decía, y es un poco lo que utilizamos los abogados y lo que utilizan toda la gente que se dedica a la resolución judicial. Decía Carroll, primero se hace una sentencia y luego viene el juicio. Y a final de cuentas así somos. Resolvemos primero intuitivamente algo y luego buscamos explicar por qué resolvimos como resolvimos lo que estábamos diciendo. Entonces, primero nos sentenciamos y luego hacemos un juicio. Y aquí es donde entra el asunto interesante de la argumentación y todo este campo del estudio del razonamiento jurídico. Es decir, razonar, dice Daniel Mendonca, por ejemplo, en un libro que se llama Las claves del derecho, dice, argumentar es buscar elementos que expliquen o que den una razón buena de por qué resolvemos un asunto de cierto modo. Y claro, entonces, parecería que la intuición requiere entonces de la lógica analítica, de estos elementos un poco más de papel, un poco más matemáticos, para justificar por qué pensamos lo que pensamos. La argumentación es buscar estos elementos que expliquen de un modo más claro y transparente, dejar diáfano esas intuiciones que tenemos. De hecho, la palabra argumentar, déjame explicarte, la etimología de argumentar viene de argu, de la raíz etimológica arg, que utilizan en latín para decir argento, que es la plata. El metal plata es un metal que brillaba y era un metal claro y blanco. Y los latinos decían que había que argumentar para dejar en la mente un brillo como el de la plata, que fuera claro y que brillara por sí solo. Entonces es una analogía muy bonita, porque argumentar es como hacer que una idea quede brillante y clara, como queda la plata. Bueno, hoy en día hay una serie de teorías interesantes. Exacto, me gustaría que platicaras algo sobre esto, porque tengo entendido que tú pues, ayudaste, ¿no? Y colaboraste con un colega tuyo en un libro que se llama Filosofía de la Jurisprudencia, ¿no? Que precisamente trata este tema, que somete a un análisis lógico casos del digesto. ¿Por qué no nos platicas un poco? Así es, en los últimos 8 años, Daniel Castañeda, el doctor Daniel Castañeda y Granados y yo mismo, hemos estado trabajando en el proyecto de explicar cómo se razona jurídicamente o por qué se razonaba jurídicamente de cierto modo. Hay una serie de libros que hemos estado trabajando, que publicamos, donde presentamos los primeros proyectos de estas investigaciones. El primero es Dialéctica y Racionalidad Jurídica, y Racionalidad Jurídica, que salió en el 2006, que lo escribí yo. Y luego trabajé con Daniel Castañeda, un libro que él mismo sacó, que es Filosofía de la Jurisprudencia. Y el año pasado, bueno, a principios de este año, enero de 2009, salió nuestro curso de Filosofía del Derecho, en el que estamos reuniendo los elementos. Actualmente Daniel está en Sevilla haciendo una investigación sobre cómo la economía influye en el razonamiento jurídico. Y yo estoy terminando en este momento un curso de epistemología y argumentación jurídica, en el que estoy utilizando las ideas de la psicología contemporánea, de la epistemología psicogenética, para explicar cómo evoluciona el pensamiento humano científico, comparándolo con cómo han evolucionado los modos de razonamiento jurídico en la historia. Te pongo un ejemplo, sí. En Roma existían dos escuelas básicas, que eran la escuela de los propuleyanos y la escuela de los sabinianos. Los propuleyanos pensaban que era más importante la forma de algo, y los sabinianos pensaban que era más importante los contenidos materiales de algo. Te pongo un par de ejemplos. Se daba el caso de que si alguien tenía un lienzo y llegaba un personaje, hipotéticamente Leonardo da Vinci, pintaba la Mona Lisa en el lienzo, los propuleyanos decían que el lienzo pasaba a ser del creador de la pintura, el que le daba la forma de la Mona Lisa al lienzo. Los sabinianos pensaban que independientemente de la pintura que se hubiera hecho, más bien la pintura se incorporaba, ¿no?, al lienzo.
decían también los mismos, se discutían sobre si unas tablas que pertenecían a uno y alguien las modificaba y hacía un barco, discutían de quién eran las tablas. Los proculeyanos decían que las tablas pertenecían al que les daba la forma de barco, mientras que los sabinianos decían que las tablas, independientemente de la forma que tuvieran, seguían siendo del propietario original. Esto tiene que ver con la evolución de la mente. Te pongo el ejemplo de cómo piensa un niño que está entre los 4 y los 7 años. Piensa que las cosas cambian por su forma. En cambio, alguien que ya tiene de 7 a 12 años, sabe que algo que independientemente que cambie de forma, sigue siendo eso mismo que es. Un niño de 4 o 7 años, si tiene dos masas de plastilina iguales, y de pronto aplasta una y la hace un taquito, y la otra la deja como bola, piensa que la que se ha vuelto taquito ha crecido en volumen y tiene más cantidad de masa que la que tiene la bolita. Es decir, la forma cambia totalmente la sustancia de la cosa. Mientras que un niño que tiene entre 7, 8 a 12 años, 14 años, tiene la idea de conservación, de lo que llaman los psicólogos, como Jean Piaget, pensamiento reversible. Es decir, que la cosa, independientemente de la forma que tenga, sigue siendo esa misma cosa. Entonces es curioso porque los proculeyanos pensaban formalmente, no materialmente, formalmente como un niño de 4 a 7 años, mientras que los sabinianos, que era una escuela un poco más avanzada, razonaban como un niño entre 8 y 12 años. Y las formas jurídicas cada vez tienen más a esta abstracción, a pensar más en las cosas en abstracto que en las cosas por sus formas. Aunque hoy en día todavía sigue habiendo algunos abogados y algunos jueces que no es que sean sujetos que sean retrasados mentales, sino que piensan con modelos formales clásicos y otros piensan con un modelo formal más moderno. ¿Por qué no nos pones un ejemplo de esto ya con, pues, supongamos, una hipótesis normativa en el Código Civil o algo así, ¿no? Y que un juez tenga que... Bueno, te voy a poner un caso que hoy es muy sonado. Tenemos entonces que, como se pudo apreciar, de acuerdo a la exposición de a los videos del profesor Juan Abelardo Hernández Franco, que la lógica nos exige tener en cuenta conocimientos matemáticos, pero también incluso, por ejemplo, conocimientos como lo plantea muy bien el profesor, del encuentro entre Freud y Kelsen acerca de obras como Tótem y Tabú, psicología de las masas, de cómo podrían existir elementos del psicoanálisis para ser abordados al momento de entender y de analizar la teoría del derecho. Incluso, por ejemplo, nótese toda esta diversidad epistémica que sale a relucir en el derecho. En el caso de Lewis Carroll, por ejemplo, que sostenía que primero se hace la sentencia y luego se hace el juicio, es decir, primero se toma la decisión y luego entonces se entraría a argumentar acerca de cómo se llegó a la toma de esa decisión y, por supuesto, lo más importante, a establecer una argumentación, es decir, a que las cosas queden claras y brillen por sí solas, como decían los romanos, tal como lo hace la plata, ¿no? Entonces vemos que el cruce y el conjunto de conocimientos suelen ser vastos al momento de entender este tipo de cuestiones y por ende la necesidad de acudir a un sinnúmero de disciplinas como elementos necesarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la cita que nos hace el profesor Vicente cuando sostiene que la evolución de la ciencia moderna y muy especialmente el desarrollo del pensamiento matemático da origen a la lógica como disciplina exacta, como disciplina clara, o sobre todo, como decirlo así, como un estatuto epistemológico, como un objeto de conocimiento. Es decir, es creada como ciencia. La lógica matemática se considera hoy una importante realización de nuestro mundo cultural y su crédito aumentó por las aplicaciones a computadores y mecanismos automáticos. Es una lógica matemática
construida principalmente por matemáticos que emplean métodos aritméticos, algebraicos, analíticos, topológicos, axiológicos. Se logra así un mayor tipo de abstracción, una mayor autonomía de la formal respecto a los contenidos. La lógica matemática ya no es puramente formal, está formalizada. Bien, sobre esto, sobre la exposición o todo lo que hemos discutido a lo largo del curso, podríamos decir que de esto se derivan algunas consecuencias, ¿no? Lo lógico abarca muchísimas cuestiones, ¿no? La lógica, por ejemplo, podemos hablar en ese sentido de una de las consecuencias, la lógica filosófica. La lógica filosófica trata del estudio de las normas y principios de razonar válidos. Es una rama de la filosofía, como ya lo habíamos sostenido. Es claro que la historia de esta parcela no se puede hacer desde una opción puramente formalista, ni desde la convicción de que la lógica matemática actual es toda la lógica, es decir, la lógica no se reduce a la lógica matemática. Eso implicaría considerar la evolución de la humanidad de una manera lineal y desde nuestra cultura occidental. Esa concepción supone que el hombre de África Central, Asia y América precolombina se desarrollan en orden a la meta de perfección del hombre occidental tomado como modelo. Los pueblos sin historia de los que habla Eric Wolf. Esta relación entonces no puede tener únicamente en cuenta la lógica matemática. No podemos admitir, por ejemplo, que los indígenas o las personas de la India, cultivadores de la lógica, sean inferiores o que su desarrollo ha de desembocar en algo semejante a la cultura procedente de Europa. No son copia de estas, al igual que su lógica desplegada tampoco puede ser copia de estas. Una estructura social y organización diferente produce distintos tipos de mentalidad y la aplicación de nuestra racionalidad puede falsear la inteligencia de otras civilizaciones. La aplicación exagerada del método formalista, entonces, mediante una neutralización filosófica, es inadecuada en este caso, por diversas razones, por supuesto. Primero, porque es imposible hacer una historia puramente neutral, ya que el formalismo es también una concepción que supone un tipo de filosofía particular y algunas doctrinas discutibles, como la distinción entre lo analítico y lo sintético, por ejemplo. Otro inconveniente de la aplicación de ese método es que la evolución de la lógica no va acompasada con la de la filosofía. La lógica y filosofía no son lo mismo, ¿no? Y en algunas historias modernas, como por ejemplo Ockham o Alberto de Sajonia, son más importantes que las de Tomás de Aquino, aunque las de Kant y las de Hegel, por ejemplo. Lo que parece una exageración y por supuesto una infravaloración de grandes maestros de la humanidad, nos dice el profesor Vicente. Bochemsky, un famoso profesor, decía en el año de 1948 que al lado de estoicos y escolásticos, ni Descartes, ni Kant, ni Hegel, cuando son autores que han producido un auténtico cambio de mentalidad y son necesarios para explicar la evolución de la lógica, ¿no? Con ello, no quiero decir que el formalismo deje de ser un método útil y un auxiliar importante, pero insuficiente. Bath, en su interesante disertación de la lógica de los artículos, señala en el año de 1974 esa influencia y las graves mutilaciones que se han hecho de periodos y de autores tan importantes como la lógica fenomenológica, lógica formal, lógica material, lógica fenomenológica. Tendríamos aquí otro tipo de lógica importante ir teniendo en cuenta estas categorizaciones y clasificaciones, ¿no? Tenemos acá la lógica fenomenológica.
como lo afirman, bueno, algunos autores. Así como hay un campo de trabajo sobre los fundamentos de la matemática, sostiene el pensador Bath, la pensadora Bath, propone otro similar sobre los fundamentos lógicos de la filosofía, que se podrían llamar mejor estudio de las estructuras conceptuales aplicadas. Es una sugerencia muy importante, que permite iniciar un método global que supera los estrechos cuadros de la historia de la lógica en uso, ¿no? Sería, digamos, esa forma de comprender las cosas, ¿no? De entenderlas, podríamos decirlo, ¿no? Y un segundo escenario acerca de esto que tiene que ver entonces con la lógica matemática. En este sentido, estudia la lógica filosófica mediante procedimientos matemáticos, construyendo sistemas abstractos dentro de los cuales se pueden interpretar ciertos dominios más o menos intuitivos que constituyen sus modelos semánticos. Por ejemplo, un sistema de lógica proposicional bivalente, construido de manera puramente matemática, tendrá un modelo semántico donde se materializan diferentes lógicas, ¿no? Y en ese sentido, entonces la lógica matemática se convertirá en uno de estos escenarios, ¿no? Algunos autores, como von Wright, hablan de lógicas temporales y lógicas cronológicas. Añadiendo otro tipo más de clasificaciones, al igual que la fenomenológica, la material, la formal, la temporal y en este caso la cronológica. Introducen una nueva dimensión, como lo sería la dimensión del tiempo, de especial importancia para hacer historia, ¿no? Clasificar, ¿no? Se trata de definir mediante razonables condiciones semánticas los operadores temporales como el futuro, el pasado, el presente, siempre, algunas veces, y elaborar círculos capaces de regular semánticamente el uso de tales operadores al hacer inferencia. Son famosos los cálculos de von Wright, como lo había mencionado, y otros autores. De ellos se originan entonces peculiares tipos de lógicas polivalentes que parecen conseguir la formalización de algunos aspectos de la dialéctica. Bien, este tipo entonces de reflexiones, por supuesto de carácter teórico, vamos a tratar de irlas poniendo en práctica en los talleres que ya les he cargado en las 16 clases, en las 16 semanas, hay varios talleres cargados, y precisamente estos talleres los que nos permiten entonces es tomar esos conceptos abstractos y complejos de la lógica para utilizarlos en casos particulares y sencillos y tratar de resolver entonces a partir de la lógica una forma de razonamiento jurídico que nos permita de esa forma y de esa manera adquirir unos conocimientos para postular respuestas claras en el derecho y por supuesto respuestas correctas en el derecho, siguiendo esa idea de Ronald Dworkin de que hay respuestas correctas siempre en el derecho, ¿no? En este caso, la respuesta correcta debe tener una argumentación que brille por sí sola como la plata y que tenga elementos como la neutralidad, la objetividad, la racionalidad y la temporalidad como elementos estructurantes de la argumentación de los casos. Por supuesto, los fundamentos jurídicos, los fundamentos constitucionales y los fundamentos jurisprudenciales se tornan necesarios para darle validez a las decisiones judiciales. En el ámbito del derecho constitucional se habla de esa manera de una teoría material de la Constitución, entendida esta como el conjunto de conceptos necesarios para darle validez a las decisiones judiciales de carácter constitucional que son emitidas en las altas instancias judiciales, particularmente en la Corte Constitucional. Sobre esto hay un trabajo muy significativo del profesor Carlos Bernal Pulido, El derecho de los derechos, en donde desarrolla la tesis de la teoría de la sustitución de la Constitución, de la cual estaremos hablando en clases más adelante. Con esto podemos terminar la segunda sesión, nos estaremos viendo pronto y espero que sea de utilidad las clases y los talleres que hemos colocado.